El cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años, fue localizado el 6 de octubre de 2025 en un paraje del municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero. El hallazgo se produjo 2 días después de que su desaparición fuera reportada. El 4 de octubre del mismo año, fecha en que fue visto por última vez. El padre Pantaleón Estrada había servido durante 8 años como párroco en la comunidad de San Cristóbal, en Mezcala, Guerrero. La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó que el cuerpo presentaba impactos de proyectil de arma de fuego e inició una carpeta de investigación bajo la carátula de homicidio calificado. La Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, emitió un comunicado exigiendo una investigación transparente y el esclarecimiento del crimen, condenando los hechos que nuevamente enlutan a la comunidad católica. Este suceso se inscribe en un contexto de violencia persistente en la región centro de Guerrero, caracterizada por los enfrentamientos entre los grupos delictivos conocidos como los tlacos y los ardillos, que mantienen a las comunidades locales en una situación de vulnerabilidad constante, marcada por bloqueos carreteros, secuestros y ejecuciones. Personas cercanas al sacerdote indicaron que, aunque el asesinato fue sorpresivo, el padre Pantaleón vivía en una zona complicada y había tenido dificultades con individuos de la comunidad de Carrizalillo, un área influenciada por estos conflictos armados. El asesinato de Pantaleón Estrada no es un hecho aislado, sino que forma parte de una secuencia de agresiones contra ministros religiosos en México, que suma cerca de 80 asesinatos en las últimas 3 décadas, según registros de organizaciones católicas. La violencia en estados como Michoacán y Guerrero ha convertido el ejercicio del sacerdocio en una actividad de alto riesgo. Apenas unas semanas antes, en la noche del 9 de septiembre de 2025, 2 sacerdotes fueron atacados en la carretera Marabatío-Morelia, en el municipio de Sinapecuaro, Michoacán. En dicho evento, un grupo de individuos armados interceptó el vehículo en el que viajaban los religiosos, una camioneta Volkswagen Nibus modelo 2024, con la intención de robarla. Durante el asalto, los agresores abrieron fuego contra el automóvil, hiriendo en ambas piernas al sacerdote que viajaba como copiloto, identificado como Eric L., de 51 años. Su acompañante, el sacerdote Jorge Matías, de 45 años, resultó ileso. Tras la agresión, los clérigos lograron conducir unos kilómetros para después abandonar el vehículo y resguardarse en la maleza, desde donde contactaron a las autoridades. Ambos fueron trasladados a la ciudad de Morelia para recibir atención médica y se reportaron fuera de riesgo. La Arquidiócesis de Morelia condenó el ataque, señalando que ocurrió en medio de la ola de violencia que vive la sociedad y desaprobó los hechos que atentan contra la vida de cualquier persona, haciendo un llamado a las autoridades para construir una sociedad segura. La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, cuyo móvil inicial se perfiló como intento de robo de vehículo, un delito frecuente en esa zona. La violencia contra el clero en Michoacán tiene antecedentes documentados en años previos. En mayo de 2023, el sacerdote Agustino Javier García Villafaña, párroco de la comunidad de Capacho, fue asesinado a balazos. El ataque ocurrió la tarde del lunes 22 de mayo de 2023, mientras circulaba en su camioneta por la carretera que conecta los municipios de Cuitzeo y Guandacareo. El padre García Villafaña se había incorporado a la iglesia de San Marcos en Capacho apenas un mes antes, en abril de ese mismo año. La Fiscalía de Michoacán fue alertada del homicidio alrededor de las 19:00 horas
y, al llegar al lugar, encontró el vehículo con múltiples impactos de bala y en su interior el cuerpo del sacerdote. La Conferencia del Episcopado Mexicano condenó el ataque, calificándolo como un acto que no solo arrebató una vida, sino que atentaba contra la paz y la justicia, y urgió a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables. Otro caso de alto impacto fue el del sacerdote José Alfredo López Guillén, ocurrido en septiembre de 2016. El párroco de la Santísima Trinidad de Janamuato, en el municipio de Puro Andiro, Michoacán, fue reportado como desaparecido el 19 de septiembre de 2016. Su cuerpo fue encontrado sin vida 5 días después en un paraje conocido como El Guayabal, con heridas producidas por proyectil de arma de fuego y una rigidez cadavérica de aproximadamente 120 horas al momento del hallazgo. Las investigaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado determinaron que el móvil del crimen no estuvo relacionado con un secuestro ni directamente con la delincuencia organizada. Según la versión oficial, el 19 de septiembre, el sacerdote estuvo conviviendo en la casa parroquial con 2 individuos, identificados como Vicente y Francisco. Durante la reunión, surgió una discusión que derivó en la sumisión del sacerdote, quien fue maniatado, envuelto en una cobija y colocado en la cajuela de su propio vehículo. Los agresores sustrajeron objetos de valor y huyeron con los 2 automóviles del párroco. Posteriormente, le dispararon, causándole la muerte. Días después, en octubre de 2016, las autoridades detuvieron a los 2 hombres como presuntos autores materiales. Ambos fueron vinculados a proceso, y el fiscal de la época afirmó que se trató de un evento de convivencia que se salió de control. La implicación de grupos del crimen organizado en la violencia contra sacerdotes también está documentada en Guerrero. En septiembre de 2014, el sacerdote José Ascensión Acuña Osorio desapareció y fue hallado semanas después con signos de tortura cerca de San Miguel Totolapán. Investigaciones atribuyeron el crimen a presiones ejercidas por la familia michoacana. La diócesis local denunció entonces las extorsiones y amenazas que sufrían los ministros religiosos en la región de Tierra Caliente. En ese mismo año, el misionero ugandés John Senyondo fue secuestrado en Chilapa, Guerrero, y sus restos fueron localizados en una fosa común en noviembre de 2014. Se presume que su negativa a ceder a demandas criminales, como el bautizo de la hija de un líder delictivo, motivó el asesinato. Estos hechos evidencian un patrón de violencia sistemática contra líderes religiosos en regiones con fuerte presencia de grupos delictivos. Estados como Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Chiapas y Veracruz son considerados de alto riesgo para el ejercicio pastoral. En agosto de 2025, la Fiscalía General de la República, FGR, obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años contra Edgar M. por el homicidio del sacerdote indígena y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez, ocurrido en octubre de 2024 en Chiapas. No obstante, las investigaciones continúan abiertas para capturar a otros posibles implicados. El historial de violencia contra religiosos en México incluye casos emblemáticos como el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. El cardenal fue abatido por 14 disparos en un fuego cruzado entre miembros del Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa. Aunque la versión oficial concluyó que fue una confusión, la Iglesia ha sostenido la hipótesis de un ataque directo. Otro caso de gran resonancia fue el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en junio de 2022.
en Cerocahui, Chihuahua. Ambos fueron asesinados dentro de su iglesia por un líder criminal local al intentar proteger a un hombre que buscaba refugio. Este crimen generó una fuerte condena nacional e internacional y puso de manifiesto la vulnerabilidad del clero en zonas controladas por el crimen organizado. La acusación que frecuentemente lanzan los grupos criminales contra sacerdotes de colaborar con bandas rivales, como supuestamente ocurrió en el caso de Pantaleón Estrada, funciona como una justificación para la violencia y elimina cualquier espacio para la mediación. La familia michoacana ha utilizado esta estrategia de control social para imponer su autoridad, amenazando a disidentes y eliminando opositores. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre el homicidio del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, mientras las organizaciones religiosas y la sociedad civil demandan justicia. El Centro Católico Multimedial, CCM, ha documentado que entre 2019 y 2025, al menos 10 sacerdotes fueron asesinados, y la mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad. Esta falta de justicia perpetúa un clima de riesgo y desconfianza. El impacto de esta violencia trasciende lo religioso, afectando el tejido social de las comunidades, que pierden no solo a un guía espiritual, sino también a un mediador de conflictos y un proveedor de apoyo social y humanitario. La interrupción de servicios pastorales, educativos y asistenciales debilita a las comunidades y las deja más expuestas a la influencia de los grupos criminales. A nivel internacional, organismos de derechos humanos han instado al gobierno mexicano a reforzar las acciones contra la violencia y proteger a los líderes religiosos. La situación actual en Michoacán y Guerrero plantea retos significativos para el Estado mexicano y para la comunidad católica, que debe afrontar los desafíos derivados de un contexto de violencia persistente y compleja, donde el seguimiento judicial de estos casos se ve obstaculizado por la falta de recursos, las amenazas a testigos y la corrupción. La muerte de Bertoldo Pantaleón Estrada se suma a un listado que refleja la magnitud del problema en México, donde ejercer el sacerdocio en ciertas regiones se ha convertido en una labor de alto riesgo.